Muchas gracias, senadora. Saludo a todos los presentes, todos y todas, senadores y senadoras. La verdad que yo coincido con el pronunciamiento y la reflexión de la senadora preopinante, porque ciertamente, lamentablemente, estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad para, primero, esclarecer diversos temas vinculados a cómo aborda el Estado o los Estados las problemáticas de incendios forestales, de focos ígneos. Segundo, para esclarecer las competencias también. Y también creo que es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado, ¿no? Sea vía acciones mediante los gobiernos ejecutivos, sea por actos administrativos, sea por normativas, sea por reglamentación de normativas o sea por cumplimiento de las normativas, o también sin dejar de obviar algo que parece recurrente, pero no podemos obviarlo, que tiene que ver con las responsabilidades en el marco del funcionamiento del Estado. Los ejecutivos tenemos la obligación, frente a los focos ígneos, de prevenir y apagar, pero quien tiene que reprender con el peso de la ley es la justicia. Y entonces nos encontramos ante situaciones donde apagamos y a los 3 días se vuelve a prender. Volvemos a ir a apagar y a los 3 días se vuelve a prender. Es decir, las áreas ambientales de la Argentina, a nivel provincial, municipal, por supuesto nacional, no estamos facultados para investigar a quienes prenden, ni para agarrarlos in situ, ni para juzgarlos, imputarlos o procesarlos. Nos ha pasado que durante todo el 2020 tuvimos una recurrencia de incendios forestales en la provincia de Entre Ríos, precisamente en el delta del Paraná. Los habitantes de San Lorenzo, los habitantes de Rosario, de San Nicolás, toda la franja costera del Paraná, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, tuvieron que respirar humo. Y vuelvo a decir, íbamos a apagar, a los 3 días estaba prendido de vuelta. Íbamos a apagar, a los 3 días estaba prendido de vuelta. La justicia no descubrió a una persona. Nosotros, desde Ambiente, por ejemplo, nos acercamos a la justicia como querellantes, formalmente, brindando todas las herramientas técnicas que tenemos a nuestro alcance para que las investigaciones, las pesquisas determinadas por la justicia, en este caso un juzgado federal, si no recuerdo mal, la sede de Victoria Entre Ríos, pueda dar con la información georreferenciada de los focos ígneos para que junto al catastro determine quién es la titularidad del dominio, quiénes son los dueños. Eso lo hicimos, hasta hoy seguimos siendo querellantes, como también nos constituimos en el mismo sentido frente a los focos ígneos de la provincia de Corrientes. Pero la justicia nunca encontró a nadie. Por eso es que nosotros queremos que esto, además de poder hacer un relevamiento del funcionamiento del Estado Nacional frente a los focos ígneos y la articulación con los gobiernos provinciales, creemos también que es una oportunidad para normar, ¿no? Es decir, hay normas que están pendientes, hay normas que serían importantes. Tenemos la iniciativa desde el Ministerio de Ambiente de poder discutir la ley de humedales. De hecho, iniciamos, si no me equivoco, el 2 de febrero, iniciamos un proceso para abrir el debate a nivel federal con la academia, con las provincias, con los representantes en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, para poner en discusión
una ley de humedales que lamentablemente perdió estado parlamentario. Es decir, nosotros pensamos que esa ley de humedales no tiene un carácter prohibitivo. Esa ley de humedales es para tener un inventario de los mismos, si bien hay provincias que ya han iniciado el proceso de realizar sus inventarios, el caso de Santa Fe, el caso de Provincia de Buenos Aires, el caso de Tierra del Fuego, el caso de Córdoba, el caso de Río Negro. Pero sí tenemos que normarlo, necesitamos una ley de presupuestos mínimos. Una ley de presupuestos mínimos, ustedes muy bien saben, que no necesita aprobación en la jurisdicción provincial, sino que es una ley que tiene que aplicarse. Pero creemos que eso es importante debatirlo. No obstante, junto a la provincia de Córdoba, durante el 2021, pudimos ponernos de acuerdo en relación a aprobar en la provincia de Córdoba, salió por unanimidad, la creación de un nuevo Parque Nacional Ancenusa, con una extensión de 600.000 hectáreas, pasa a ser el tercer parque más grande de la Argentina, y eso no es menor porque se trata del mayor humedal que tenemos en la Argentina, es decir, ese cuerpo de agua con biodiversidad específica, cuya máxima profundidad son 6 metros, a veces constantes, a veces variables, el caudal de agua, pero que generan realmente beneficios ecosistémicos importantes y son factores de mitigación para esos gases de efecto invernadero que mencionaba recién la senadora Gladys González. Es por eso que pensamos también y celebramos el hecho de que en la próxima extraordinaria justamente este proyecto de ley esté en el tratamiento de la próxima extraordinaria junto a Islote Lobos, que es otro parque en la provincia de Río Negro, y junto a un parque marino, Agujero Azul, ¿no? Sí, Agujero Azul, en la plataforma marina de la Argentina, que va a duplicar la cantidad de hectáreas que tiene hoy protegida las áreas marinas en la Argentina. Pasa del 7% al 14% de la plataforma marina. Hoy los parques nacionales están también en el orden del 14% en relación a lo que significa en nuestra superficie. Pasamos a una filmina, si les parece, y creo que es importante mencionar un dato relevante que indica que la temperatura promedio de los últimos 10 años en nuestro país supera por creces el promedio histórico de temperaturas en la Argentina. Pasamos y mostramos que la provincia de Corrientes en los mapas, sobre todo el que está a su derecha, muestra con claridad, obviamente no podemos significar la relación que tiene el proceso de sequías histórico que tiene nuestro país solamente en la región mesopotámica, sino que es algo que atraviesa a todo el país. El estrés hídrico en la cordillera central es pronunciado, el caso de Neuquén, San Juan, Mendoza, la bajante histórica del río Paraná, a nadie se le escapa que es un síntoma muy claro, muy contundente de lo que significa el calentamiento global o el cambio climático. Sumado a la sequía histórica de 2 años, indica realmente que estamos en una situación y con unos índices de peligrosidad importantes. El promedio de lluvias de la provincia de Corrientes en los últimos 3 ejercicios ha disminuido considerablemente. El promedio es de 1.700 milímetros y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros, por lo tanto las lluvias son escasas. También otro síntoma, consecuencia del cambio climático. Pasamos a otra filmina y tenemos, lo mismo, otros mapas que muestran indicadores importantes para caracterizar la sequía y la falta de precipitaciones, un 50% menos de precipitaciones en el primer trimestre del 2022, pronosticados para el primer trimestre cuando se complete el mismo.
una temperatura de 40% por encima de la media en la provincia. Por otro lado, también creo que es importante destacar que el 95% de los incendios son por acción humana. Yo no sé si este dato es conocido por todos, pero creo que también, como decía recién la senadora, es importante la reunión también para poner en contexto lo que sucede en el país. El 95% son por acción humana, en su mayoría por intencionalidad, en menor medida por imprudencia. Y eso nos lleva también a pensar, ¿no? Porque ciertamente el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora, todos lo sabemos, sobre todo aquellos que tienen experiencia agropecuaria, productiva, aquellos que viven en las distintas provincias de nuestro país, están muy cercanos a este accionar. Y eso obviamente está muy arraigado en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en la cotidianidad doméstica, también en la productiva. Pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico y tenemos disminución de precipitaciones y tenemos temperatura promedio muy alta, realizar estas prácticas realmente se transforma en un problema, porque no son todos no lo realizan todos los habitantes de las provincias, Corrientes o cualquier otra, pero sí unos pocos lo hacen. Y esos pocos, quizás al hacerlo, terminan perjudicando al conjunto de los productores, o a viviendas, o a vecinos, porque las viviendas y los fuegos de interfase llegan a las viviendas. Y ahí es cuando se afecta la biodiversidad, ahí es cuando se afecta lo productivo, ahí se da el lamentable proceso donde incluso muchos productores tienen que retirar ganado, subirlo a camiones, alejarlos. Entonces se generan ciertas complicaciones. Nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar. Y esto sucede. No estoy diciendo nada nuevo, no tengo ninguna intención de entrar en polémicas. Existe, hay más de 70. Yo tenía algunas filminas para poder mostrarlo. Esta es una noticia del día de hoy de Infobae. Hay más de 70 causas que están investigando el origen de esos focos ígneos. Por otro lado, también tenemos un medio especializado, ¿no? De La Nación Campo, donde se denuncia que los incendios son intencionales y que empiezan a haber patrullajes para evitar mayor cantidad de focos. Y es un medio especializado. Es decir, estamos ante una situación donde lo que estamos diciendo tiene evidencia científica. Es decir, yo tengo la obligación de respaldarme sobre las áreas técnicas, científicas del Ministerio, que son compuestas e integradas por personas que trascienden los gobiernos y que tienen años y años de experiencia en incendios forestales, en combate a incendios forestales, en medios aéreos, especializados en clima, meteorología, con estudios en universidades de nuestro país, con especializaciones fuera del país, con experiencia fuera del país. Es decir, estamos ante una situación realmente compleja. Por eso es que acerco una nota de la BBC, ¿no?, donde dice justamente esto, que el calentamiento global y el cambio climático
impulsan incendios forestales más extremos, ¿no? No es igual combatir un incendio forestal en este tiempo que lo que significaba combatir un incendio forestal hace 10, 15 años. Por eso es que los especialistas del fuego hablan de fuegos de quinta y sexta generación. Una de las personas más destacadas en los combates de los incendios forestales es un catalán, se llama Marc Castelnou. Justamente esta persona, que es referencia mundial en combate a incendios forestales, cuando hablaba de la Argentina se refería a que los incendios forestales, bajo estas características meteorológicas, tienen la particularidad de que su combate no se realiza solamente desde los medios aéreos y de los brigadistas. Por supuesto, él habla de poner mucho ahínco en la formación de los brigadistas. De ahí entramos en un capítulo también que es importante ponerlo sobre la mesa en la discusión. Nosotros no tenemos más que destacar, que valorar la tarea de todos los bomberos, voluntarios, todos los que son parte del sistema. Admiración. De hecho, hemos votado, yo siendo diputado, 16, 17, una reforma a la ley de bomberos voluntarios donde le asignábamos un 5 por 1000% de las pólizas de seguro, excepto las pólizas de seguros de vida, destinado a los bomberos voluntarios. Esto aclaro porque también quizás hay algo de confusión, no tiene nadie por qué tener específicamente el conocimiento, lo acercamos también para ponerlo sobre la mesa, para construir entre todos una visión correcta. Ese es un presupuesto que no administra el Ministerio de Ambiente, depende del Ministerio de Seguridad. Nosotros hemos asignado un 3 por 1000% para incendios forestales, que ese sí lo administramos mediante un fideicomiso con el Banco Vice, y ese sí lo administra Nación. Nosotros hemos recibido el Plan Nacional de Manejo del Fuego en agosto del 20, antes estaba en el Ministerio de Seguridad. Tuvimos todo el 20 sin presupuesto, porque seguía siendo administrado por el Ministerio de Seguridad, y recién en el año 21, en 2021, comenzamos a administrar el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego. Por tanto, tenemos 14 meses administrando el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Bueno, sigo con las filminas, porque también se ha hablado de desarticulación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, o conocido como Plan Nacional de Manejo del Fuego también. Este es el presupuesto, es decir, es un dato objetivo, ¿no? La disminución del presupuesto del 15 a la fecha, para que no alcanza a ver la pantalla. Por lo tanto, el 2020, si bien no fue administrado por Ambiente, sí por Seguridad, ustedes saben que el 2020, ese ejercicio, utilizó el presupuesto 2019. Por tanto, ese fue el presupuesto utilizado durante el 2020. Y nosotros, cuando ya tomamos en el Ministerio de Ambiente el Plan Nacional de Manejo del Fuego, incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos el año pasado, y el vigente que va a rondar los 6.500 millones de pesos para este año. Por lo tanto, es muy difícil argumentar, cada uno puede hacerlo, tiene todo el derecho a hacerlo, pero argumentar que se desmanteló el Plan Nacional de Manejo del Fuego no estaría respaldado en su fase presupuestaria.
Y ahora vamos a hablar también de la ejecución presupuestaria del mismo. Pero, por otro lado, nosotros sí, está para el presupuesto 2022. No voy a hacer una aclaración porque no hay presupuesto 2022. Por lo tanto, tendríamos que, inicialmente tenemos el presupuesto 2021 por no tener presupuesto. La verdad que encontramos un mecanismo ágil, que es la creación del fideicomiso en un banco público que es el BICE. Por tanto, por suerte, las pólizas de seguros y lo que nos corresponde, que la Superintendencia de Seguros lo transfiere trimestralmente, si no recuerdo mal, Sergio. Eso hace que no tengamos una variación, no tengamos que correr con el presupuesto, utilizar el presupuesto 2021, sino que tenemos el 2022 en la fase o en el componente de las pólizas de seguros. En cuanto a la fuente 11, fuente del presupuesto nacional, Tesoro, sí, en principio, hasta que no podamos resolver la situación de no tener un presupuesto, va a disminuir, pero bueno, ahí Economía está arbitrando los mecanismos para que eso pueda actualizarse para no tener el presupuesto 2021. Yo quiero decir que al mismo tiempo, esto debe estar frío, al mismo tiempo, nosotros sinceramente no creemos que haber pasado a la órbita de ambiente el fuego sea desarticularlo. No opino igual que algunos dirigentes o dirigentes que se han manifestado en este sentido. Es más, las áreas ambientales de todo el país piensan de la misma manera. De hecho, tuvimos una reunión la semana pasada en San Luis con todas las autoridades ambientales del país, donde nos manifestamos en este sentido. Emitimos declaraciones, una de esas declaraciones fue, está acá presente, el COFEMA, donde nos pronunciamos en virtud de que las áreas ambientales pasen a de que el combate de incendios forestales en las provincias pasen a la órbita de ambiente, sin desconocer, por supuesto, que es una atribución, es una competencia de los respectivos gobernadores o gobernadoras. Pero sí nos manifestamos desde el Consejo Federal de Medio Ambiente. Además de instar a las jurisdicciones a formar brigadas forestales. No todas las provincias tienen formación de brigadas forestales. Además, evitar y o prohibir no es competencia de nosotros, por tanto fue una declaración, no una resolución, digo del COFEMA, pero sí instar a que los gobiernos provinciales presten muchísima atención a los incendios forestales, porque todas las provincias y la Nación, con el decreto 6 de 2022, estamos en emergencia ígnea. Y las provincias también, o en emergencia ígnea o emergencia hídrica. Por tanto, las condiciones climáticas que descubrimos en el principio de la charla llevan a que tenemos que poner ahínco en la regulación de esto. Es más, existen también normas al respecto, pero ahora me voy a referir. Yo quiero hacer hincapié en el rol de los brigadistas y la formación, que es una de las condiciones que pone este catalán, que es un especialista, Marc Castelnau, en relación a la planificación, a la prevención, a la formación y a la táctica y estrategia frente a los incendios forestales. Y digo esto porque según el país, según la provincia, ¿no? Hay provincias que tienen bomberos en formación forestal y hay provincias que no tienen bomberos en formación forestal. Y son los bomberos y sus respectivos cuarteles de bomberos voluntarios quienes van a combatir el incendio. La ropa no es la misma, las herramientas no son las mismas, la formación no es la misma. Si nosotros no contemplamos esto, va a ser muy difícil, porque además el ataque inicial
a los incendios forestales son complejos y es quizás la instancia de las más importantes en relación a esto, además de la planificación, por supuesto. La Patagonia históricamente tuvo una tradición de tener formados brigadistas con incendios forestales. Hay provincias que a instancias de nuestra gestión lo termina decidiendo el gobernador, ¿no? Discúlpeme, pero bueno, nosotros también un poco tratamos de que esto sea de esta manera. Comenzaron a formar sus cuadrillas forestales, el caso de Entre Ríos comenzó ahora, Santa Fe también comenzó. Jujuy tiene una excelente formación de brigadistas forestales. Hablo de lo más nuevo, ¿no? Vuelvo a repetir, la Patagonia tiene una tradición en este sentido, pasando por el SPLIF, Córdoba tiene una formación muy importante en relación a incendios forestales, tiene sistemas mixtos porque tiene forestales específicos y después tiene muchos cuarteles de bomberos provinciales y o voluntarios formados en forestal, ¿no? Formados en forestal, con sus herramientas respectivas, ¿no? El Pulaski, las palas, el Maglock, sus mochilas de agua, es decir, y también desmistificar, porque en base a este señor prestigioso, catalán, que se refiere y es una referencia en la materia, también desmistificar algo que muchas veces se escucha respecto a los aviones. Y los aviones no apagan el fuego, ¿no? Quien apaga el fuego son los hombres y mujeres brigadistas, bomberos formados en forestal, que están en territorio. Es decir, el avión de por sí no apaga los incendios forestales ni los pastizales. Por lo tanto, si no existen estas dos combinaciones, es muy difícil abordar con éxito un incendio forestal. Y esto es algo que también es bueno saberlo. Es más, ¿tenemos el índice, la copia de los índices de efectividad? Respecto al tipo de avión, que también es algo recurrente, que anda dando vueltas por la opinión o redes, etc. Nosotros tenemos una estrategia, el Estado Nacional, antes de nosotros y nosotros la continuamos, de aviones, de no tener aviones de gran porte, ¿no? Muchas veces se habla de los aviones franceses, de los rusos, de los canadienses. Si fuese por acumulación de recursos, Canadá no hubiese tenido en el último verano 4 millones de hectáreas deforestadas, siendo una economía consolidada, desarrollada. Si fuese por acumulación de recursos, Australia no hubiese tenido 23 millones de hectáreas deforestadas. Perdón, quemadas, no deforestadas, quemadas. Si fuese por la acumulación de recursos y si fuese por el avión de gran porte canadiense, tampoco California hubiese tenido 3 millones de hectáreas arrasadas por el fuego el último verano. Por lo tanto, tenemos que desmitificar esto porque incluso la CONAF, que es el órgano que en nuestro país vecino Chile está encargada del fuego también de parques nacionales, estableció, hizo un estudio pormenorizado con criterios de evaluación y caracterización de tipos de aeronave. Y por ejemplo tenemos la aeronave BAE, que no recuerdo, Jorge, el origen de la aeronave BAE, o rusos. Bueno, el supertanker, que tiene un 13% de efectividad. El BAE tiene 72, ¿sí? El Z-130, que es tipo un Hércules, un 13,20% de efectividad. Y el Air Tractor, que son los aviones que tenemos nosotros, que alquila el Estado Nacional, tiene un 90% de efectividad. Digo esto porque a veces nuestro tipo de topografía, la diversidad de ecosistemas y topografías que tenemos en el país, determinan que los Air Tractor, que son los aviones de pequeño porte, que arrojan 3.000 litros de agua, son más efectivos que aquellos que arrojan 8.000 litros de agua, que podría ser un avión canadiense, ruso, hay demás litros también. Y eso lo digo porque a veces los aviones de gran porte
tienen dificultades de maniobrabilidad en distintos puntos del país, cordillera es uno, dada la rotación de los vientos y la dificultad para poder arrojar con precisión esos disparos de agua. En cambio, el avión de gran porte, de pequeño porte, el Air Tractor, que es de origen estadounidense, que también es la estrategia adoptada mayoritariamente por Estados Unidos, tiene mayor porcentaje de efectividad en el disparo, siempre y cuando abajo, en tierra, haya forestales. Si no, pierde efectividad. Por eso es que nosotros establecimos, a partir de la concientización, el trabajo con las provincias, en el marco federal, como corresponde, la puesta en conciencia, la toma de conciencia para que tengamos forestales, hombres, mujeres, en tierra, además de aviones, ¿no? Y eso es un capítulo aparte, después quisiera repasarlo también. Pasamos de Filmina y vamos a quizás el aspecto más jurídico, ¿no? Estando en el Senado es, bueno, en cualquier ámbito, pero particularmente Congreso de la Nación, para poder poner en claro y esclarecer funcionalidades, responsabilidades, a partir de lo que nos rige, que son las normas, a la cual estamos obligados a cumplir, como todos sabemos. Y ahí es cuando determinamos que en el artículo 27 de la 26815, la Ley de Manejo de Fuego, se establecen responsabilidades en cuanto al fuego. La responsabilidad, el nivel 1 de la jurisdicción local, que cuando realmente eso, digamos, se desborda, no se puede abordar en ese ataque inicial, se realiza un pedido, una convocatoria a nivel 2, que es la jurisdicción pide apoyo regional, y luego, en el nivel 3, vuelvo a repetir el artículo 27 de la 26815, que es donde interviene la Nación. Vamos a poner la situación en contexto de la real realidad en cuanto a cómo se realizan estos abordajes. Realmente el nivel 2 lo obviamos, porque directamente se aborda del 1 pasa al 3, porque si no estaríamos en una burocracia que sería realmente difícil y realmente dificultaría y no abordaría de forma rápida, expeditiva y ágil el combate a los incendios forestales. Por lo tanto, esto viene a regular lo que está, en definitiva, establecido en la Constitución Nacional. A ninguno de nosotros se nos escapa el 124 de la Constitución, es decir, el dominio originario de las respectivas provincias a partir de la reforma del 94. Es decir, entonces, cuando juntamos la 26815 y el 124 o la ley o el artículo de la Constitución referido al cuidado del ambiente, que es el 41, ahí nos damos cuenta que en ese plexo lo que tenemos es la conformación de una jurisdicción provincial, es decir, donde la provincia tiene responsabilidad en cuanto al cuidado de su ambiente, del ambiente, y también la responsabilidad, por supuesto, la competencia de la producción y la administración del mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que tenemos que entender, cuando caracterizamos, los ataques a los focos ígneos, el combate a los incendios forestales, no podemos obviar aquello que nos rige, que son las normas correspondientes, incluso la 26815, la ley específica, la Constitución Nacional a partir del 124, es decir, la jurisdicción provincial. Entonces, es ahí cuando establecemos la necesidad de una buena articulación. Para eso existe el Consejo Federal de Medio Ambiente, como existen todos los consejos en las distintas carteras de la gestión del Estado. Y de esa manera nosotros nos vinculamos con las provincias justamente para que esto pueda ser ágil y efectivo. No obstante, queremos decir lo siguiente: nosotros tenemos distintos satélites donde se monitorea desde la Dirección de Prevención y Planificación, cuyo titular
es Jorge Heider, también la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, cuyo titular es Alberto Seufel, que son personas especializadas, idóneas, formadas, que son del Estado, independientemente de los gobiernos, y que tienen mucha trayectoria en la materia. Son ellos los que están observando los mapas, el Sentinel europeo, el de la NASA, es decir, los que detectan los reportes, los que detectan los índices de peligrosidad, los que detectan dónde están los focos. Por lo tanto, sinceramente, nosotros somos quienes asumimos una responsabilidad política. En mi caso, el ministro, los secretarios, el secretario específico del área, Sergio Federovisky. Es decir, nosotros somos apasionados de esto. Nosotros tenemos muchísima responsabilidad sobre el tema. Estamos en los focos, los observamos, vamos, apagamos si es necesario junto a ellos. Apasionados de la gestión. No, por favor, señor. Por lo tanto, es decir, cuando nosotros abordamos esto, lo hacemos con plena conciencia y entendemos que este es un trabajo es decir, en algún punto quirúrgico también, en términos de la relación provincial, ¿no? Porque la relación con las provincias. Porque nos ha pasado en muchas circunstancias, o en algunas circunstancias, donde nosotros teníamos que estar solicitando que nos demanden. Nosotros no podemos alterar el federalismo, intervenir en una provincia sin el consentimiento provincial, en cuanto al cuidado de los recursos naturales ni en cuanto a la explotación de los recursos naturales. Entonces, nos ha pasado que en varias circunstancias, a lo largo de estos, todavía no se cumplen ni 2 años, en agosto se van a cumplir 2 años, donde tenemos tenemos información y donde nos comunicamos con las provincias para decirles, señor o señora autoridad ambiental o del fuego en las distintas provincias, tienen fuego, estamos listos, tenemos recursos humanos, tenemos medios aéreos. Es decir, yo creo que, como decía la senadora, esta es una buena oportunidad también para, entre todos, concientizar. Y no pretendo de ninguna manera echar culpas, porque el cambio climático nos pone en un lugar donde tenemos que revisar prácticas domésticas, de gestión, normativas, la justicia, productivas. Si no revisamos estas prácticas, si nosotros tenemos seguramente, vaya a saber qué es lo que sucede en términos electorales o la decisión del presidente con respecto a cada uno de los funcionarios, que tenemos una situación transitoria, porque los cargos en el Ejecutivo, todos sabemos, son transitorios, no la justicia, sí en el Ejecutivo y el Legislativo. Pero nosotros un día no vamos a estar, pero si no cambiamos normas, los humedales se van a seguir incendiando. Si no modificamos prácticas, vamos a seguir plantando exóticas arriba de los esteros. Si no modificamos conductas, vamos a seguir quemando microbasurales a cielo abierto y bajo las condiciones en las que estamos, esos fuegos se van y se expanden y perjudican al mismo sector productivo. Si no tomamos conciencia al respecto, los problemas van a seguir estando. Si no es la intención de quienes vinimos del Ejecutivo a exponer, invitados por la Comisión, echar culpas. Venimos a relatar los datos objetivos a requerimiento de lo que fue solicitado por la senadora, a requerimiento de lo que conversé con el presidente del bloque oficialista, el senador Mayans, y venimos a mostrar los actos administrativos con objetividad, porque los actos administrativos hablan por sí solos. Por tanto, en relación a las competencias, yo entiendo que puede haber muchas opiniones, incluso hay muchos que quizás no conocían estos aspectos.
Pero, vuelvo a repetir, nosotros estamos obligados a accionar en base a las normas que nos rigen. Y esto es lo que sucede puntualmente respecto a esta situación. También quiero decir esto de la necesidad de la formación de quienes atacan los incendios forestales, la formación específica, y también esta declaración que emitió el Consejo Federal de Medio Ambiente para que las áreas del fuego pasen a la órbita de ambiente. ¿Por qué no creemos, como escuché a una dirigente opositora, que eso signifique un retroceso? Muy por lo contrario. Porque son las áreas ambientales quienes poseen la visión integral y las que pueden plasmar el paradigma de prevención y de abordaje integral. Es decir, el incendio no se apaga solamente combatiéndolo con medios y con personal. El incendio se apaga desde una visión preventiva, se regula desde una visión preventiva, se aborda desde una mirada ambiental. Digo esto porque también existen en nuestro país técnicas, distintas técnicas para combatir los incendios, que son lo que se conoce como la mecha, prender, ¿no? Eso es una técnica de muchos años en lo productivo, en el abordaje y el combate de los incendios forestales, que incluso viene de alguna región también, de otro país europeo, donde se formaron algunos brigadistas en distintos puntos del país, donde muchas veces se prende para hacer contrafuego, no cortafuego, sino contrafuego. Muchas veces lo hemos visto, yo lo he visto con el director nacional de manejo del fuego, in situ, que se trataban de evacuar familias cuando el fuego estaba realmente a miles y miles de metros, y esas son técnicas mal utilizadas y a veces son muchas personas, vecinos o parte de un sistema, de un entramado productivo o vecinos sin un entramado productivo, quienes hacen uso de esas técnicas sin conocerla ciertamente, y eso produce realmente dificultades. Como decíamos antes, hoy estaba viendo la noticia esta que le mostraba en C5, en canal en TN, en C5N, en Infobae, y nosotros pudimos advertir estos días en la provincia de Corrientes focos ígneos como el que vemos en esta ocasión. No sé si lo pueden ver. Quizás esta imagen es un poco más esclarecedora. Este es un foco ígneo del 22, de ayer. Este es un foco ígneo que hemos sobrevolado. Es una isla. En la jerga forestal de incendios se le llama isla. Esto es una isla. Esto es intencional. No hay debate. Es intencional. Es decir, nosotros no vimos ningún evento climático natural en estos días, desde diciembre hasta la fecha, en la provincia de Corrientes, donde podemos decir que fue 1, 2 o más rayos que prendieron fuegos. Son intencionales. Entonces, ¿son todos productores? Por supuesto que no, no es bueno generalizar, pero sí existe esto. También existen imágenes, lo he visto en La Nación Más, lo he visto en C5N, lo he visto en la TV pública, una imagen de estos días donde una persona prendía en el fondo de su casa, Y la justicia entiendo que está investigando a esa persona. Después hubo un video que se viralizó por muchos lugares donde una persona con una mecha, eso que nos referíamos antes, estaba quemando un bosque de pino. Entiendo que esa persona finalmente después hizo un descargo, dijo, me pidieron mis patrones, estaba haciendo un contrafuego. Por lo tanto, está contemplado. También es cierto que hay que decirlo, que en el caso de Corrientes, y de hecho lo he hablado con el gobernador ayer, que estuve en la gobernación, hablando bastante tiempo junto a Sergio y junto a una funcionaria de defensa que está coordinando también la tarea del Ejército de Fuerza Aérea en la base en Ituzaingó, es decir, que también existen
estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que tienen seguros, contratan seguros. Esos seguros hacen que esas empresas forestales contraten sus propios brigadistas, ahí sí, brigadistas forestales, y hasta aviones, pero que son solamente para el perímetro de los campos forestales productivos. Por tanto, si el fuego se va de ahí, esos brigadistas no trabajan sobre las viviendas, sobre interfaces, sobre los pastizales, porque están contratados para el perímetro de esos campos, para las hectáreas correspondientes. También es cierto que a veces existe, y no es bueno generalizar, vuelvo a repetirlo, que ante la situación donde tengo el respaldo de un seguro frente a un campo, me vino un fuego de otro campo y bueno, y quizás no sé si destino, ¿no? De hecho, ha habido denuncias al respecto. Si destino los recursos para pagarlo, total, ya tengo el seguro. Entonces, yo creo que tenemos que hacer hincapié en esto y ayer conversamos con el gobernador. El día de mañana le vamos a transferir 300 millones de pesos del Plan Nacional de Manejo del Fuego mediante el vice, por eso la agilidad, donde vamos a ayudar a la provincia de Corrientes, a pedido del gobernador, donde él va a crear 5 bases forestales, específicamente forestales. Y nosotros vamos a ayudarle en la formación, en el equipamiento, para la conformación de esas 5 bases, que realmente es un motivo para acelerar. Por otro lado, paso de Filmina, el crecimiento presupuestario ya lo mencioné, básicamente el incremento fue del 3.300%, si comparamos el 19 con el 22. Y me parece que estaría bueno hacer un hincapié en la ejecución presupuestaria, si me permiten. Pasamos de Filmina y tenemos para el presupuesto 2021, tuvimos un presupuesto de 2.500 millones de pesos. A eso le tenemos que sumar salarios por 166 millones de pesos. No están dentro del fideicomiso porque van, obviamente, por fuente 11, ¿no? Inciso 1. Y después el presupuesto asignado a los forestales de parques nacionales que, como ustedes saben, todos los parques nacionales, las áreas protegidas, tienen su cuerpo forestal. Eso es lo que llamamos el sistema que depende de Nación del cuerpo del combate de incendios forestales. Es decir, los brigadistas propiamente dichos que dependen de ambiente, que antes dependían en la gestión anterior de seguridad o que comenzaron en la gestión diciembre de 2015 perteneciendo a ambiente, era Ministerio de Ambiente, después a partir del 2017 pasa a la órbita de seguridad y ahí cuando nosotros asumimos, vuelvo a repetir, en agosto del 20 volvió a estar a la órbita de ambiente el área del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que se conoce como Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ahora tenemos, este año, tenemos 3.000, ¿no? del fideicomiso, 3.100 millones de pesos. Tenemos ejecutados 2.028 millones de pesos. Nos faltan pagar facturas porque ustedes saben que está comprometido el presupuesto, pero lleva un tiempo las licitaciones, que ahora voy a detallar cuáles son esas licitaciones. Tenemos comprometidos cerca de 863 millones de pesos y quizás ahí, para darle mayor especificidad, le voy a pedir a Sergio Fedovisky que pueda dar un detalle del presupuesto y del fideicomiso y del vigente y del 21, ¿no es cierto?